Me encuentro con un espectro del más allá. Historia compartida por Fernando Casados. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Recuerdo que mis días comenzaban como cualquier otro chofer de ruta urbana. En este tiempo manejaba mi camión por las calles de la ciudad recogiendo y dejando pasajeros en diferentes colonias y sectores que conocía muy bien. Casi siempre me pasaba los días sumergidos en la monotonía del tráfico y las paradas interminables. Sin embargo, mi vida tomó un giro siniestro cuando una noche, mientras cubría el turno en una ruta distinta a la habitual, iba con un par de pasajeros adormilados que esperaban llegar al final de la ruta. Este era un fraccionamiento justamente de obreros. Esa noche la ruta me llevó por las calles mal iluminadas y zonas rodeadas de basureros y solares baldíos. La ciudad parecía abandonada en esa parte. La falta de actividad al no ver ni siquiera puestos de comida como era habitual en esos sectores populares me dejaba una mala sensación en el ambiente. En eso estaba pensando cuando en una parada solitaria un anciano se acercó al camión y subió como si nada. Eso era común en la zona. Los ancianos no pagaban pasaje. Simplemente mostraban una credencial que les permitía viajar de forma gratuita. Cansado y somnoliento debido a la larga jornada, apenas le presté atención al hombre de apariencia ordinaria que se subió. Lo que sí recuerdo es dar un pequeño vistazo por el retrovisor y noté que sus ropas eran modestas. Un rostro arrugado por el tiempo y la presencia pasaba desapercibida a miedo de la rutina que llevaba. El protocolo habitual consiste en mirar la credencial, pero esa noche el agotamiento nubló mi juicio. Simplemente lo dejé pasar sin cuestionar o decirle algo. Finalmente lo que deseábamos todos era llegar hasta el final. El anciano se sentó en el asiento trasero sin pronunciar palabra alguna. Mi mente estaba concentrada en llegar al final de la ruta. Quería finalizar su turno, así que apenas noté su presencia. Sin embargo, a medida que avanzaba por las calles, comenzaba a sentir un escalofrío inexplicable, como si una sombra indeseada se hubiera instalado en el interior del camión. Fue entonces cuando de tanto en tanto empecé a notar detalles inquietantes en este hombre que estaba ahí. Se encontraba mirando al frente sin ni siquiera pestañear. Sus ojos, aunque inicialmente parecían normales, adquirieron un matiz oscuro y penetrante en el espejo retrovisor. Los murmullos apenas audibles comenzaron a llenar el espacio, y la sensación de que algo no estaba bien se apoderó de mí. A pesar de sus modales silenciosos, sus ojos reflejaban un sentimiento profundo e intenté recordar su rostro, pero se desvanecía mi memoria, como si estuviera lidiando con un fantasma. Y este pensamiento se hizo realidad cuando al llegar al destino, solamente estaban los dos pasajeros a los que tenía que despertar. Era muy extraño, pues al pasar por un puente peatonal ese viejo se desvaneció de pronto. No sé cómo y de qué manera, pero a partir de ese momento supe que había levantado un espectro. Mis compañeros a los que les contaba esta historia no lo podían creer, aunque algunos de ellos y los que seguían esta ruta confirmaban que al pasar por esos solares, algo muy turbio ocurría dentro de las unidades, desde el frío hasta un olor a podrido que no se podía soportar. Desde aquella primera noche en la que el anciano aparentemente inofensivo se subió al autobús en la zona de solares baldíos, la ruta nocturna se convirtió en una experiencia paranormal. Cada que pasaba por ese mismo solar, el espectro se materializaba dentro del vehículo, llenaba el aire con una presencia gélida y apestosa muerte. Recuerdo que el olor a descomposición era lo común e indicativo que esta presencia estaba en el autobús, aunque a veces no podía verla. Este hedor que despedía me indicaba que estaba viajando con el espectro. Había noches en las que a través del retrovisor notaba sus ojos sin vida que me miraban fijamente. Parecía que se quería comunicar conmigo, pero sus intenciones siempre permanecían en la penumbra. Incluso las noches que llevaba a otros pasajeros, solamente yo parecía ser consciente de su presencia. Algunos ocasionalmente comentaban sentir un escalofrío o notar sombras extrañas, además del mal olor, obviamente. Pero pocos eran lo suficientemente valientes como para admitir que también miraban al anciano espectro. A partir de ese momento, los turnos nocturnos se llenaron de ansiedad y temor.
El espectro parecía empeñado en acusarme, apareciendo momentos inoportunos, a menudo cuando el autobús cruzaba aquel solar baldío. Aunque al principio me asustaba, con el tiempo me fui acostumbrando a su presencia fantasmal. Aprendí a conducir con la mirada fija en la carretera, tratando de ignorar al anciano que ocupaba el asiento trasero. Sentía que me observaba detenidamente como queriendo darme un mensaje. Sin embargo, no podía evitar notar la reacción de los pasajeros ocasionales, ya que por un breve instante también veían al espectro. Algunos se encogían del miedo y otros murmuraban oraciones de protección. Varios simplemente dejaban de tomar esa ruta. Mi autobús se convirtió en el vehículo de los temores nocturnos, y su conductor en el testigo de lo inexplicable. Mis intentos de comunicarme con el fantasma resultaron en vano. Cualquier pregunta que le dijera respondida con silencio, y sus ojos sin vida no revelaban más que un resentimiento. A veces, durante las noches más oscuras, podía sentir su presencia acercándose, como si intentara comunicarse de alguna manera, pero la naturaleza de su mensaje seguía siendo un misterio. A pesar de la constante incomodidad y el miedo que me acompañaba, decidí continuar con el trabajo. Mis deudas y la necesidad de sustento superaba el temor que el espectro inspiraba. Poco a poco el autobús se convirtió en una extraña amalgama de lo mundano y paranormal, pues no solamente se manifestaba en el camión, sus apariciones se extendieron a mi vida cotidiana. Sombras que pasaban en la periferia de mi visión, objetos que se movían sin explicación en mi casa o en el camión, y el constante susurro que me atormentaba incluso fuera del trabajo. Mi cordura se deslizaba por un precipicio, y el miedo se estaba apoderando de mis días y noches. Había llegado al límite de mi paciencia, cansado de las noches llenas de presencias fantasmales y susurros escalofriantes. Decidí tomar el asunto en mis propias manos. Una noche, mientras estaba descansando, tomé un camión y decidí recorrer esa maldita ruta urbana. A mi lado había un compañero chofer que compartía su indiferencia ante las leyendas del espectro que se subía a los camiones. Este veterano conductor no lo había visto personalmente, pero conocía sus leyendas. Pasajeros aterrados que afirmaban haber sentido la presencia de un espíritu oscuro en los asientos traseros. Era desconcertante escucharlo hablar con tanta calma sobre algo que para mí era una pesadilla recurrente. No obstante, durante varias noches, mientras tomaba la ruta junto a mi colega, nada inusual ocurrió. El espectro parecía haberse esfumado como si mi presencia lo ahuyentara. La aparente normalidad provocó en mí una sensación de alivio y esperanza. Tal vez pensé había dejado atrás la maldición que había plagado mis noches. Pero la complacencia me llevó a cometer un error fatal. En una de esas noches el cansancio acumulado y el sopor me vencieron. Me quedé dormido en uno de los asientos traseros. Fue cuando todo cambió. Desperté abruptamente sintiendo un hedor nauseabundo que ya conocía y una ráfaga de frío que heló mis huesos. Al abrir los ojos ahí estaba el espectro. Su figura oscura ocupaba el asiento de atrás de donde permanecía. Me miraba con esos ojos sin vida a través del reflejo del cristal. La gente a mi alrededor, adormilada, no se daba cuenta de la presencia sobrenatural que compartía el viaje con nosotros. Era una total locura, una pesadilla viviente que me dejó sin aliento. Intenté contener el pánico mientras miraba hacia la frente, pero el espectro persistía en su silenciosa presencia. Susurro llenaba mis oídos y pensamientos. El hedor de descomposición se volvía más intenso con cada kilómetro recorrido. Mi intento de buscar respuestas solamente había llevado a la maldición me persiguiera incluso más de cerca. A medida que avanzaba por la ruta me di cuenta de que no había escapatoria. El espectro había vuelto, reclamando su lugar en mi camión y mi vida. Me enfrentaba a la cruda realidad de que la maldición me estaba persiguiendo y no iba a ceder tan fácilmente. Sin poder soportar la presión y el terror que me envolvía, bajé corriendo del autobús mientras avanzaba lentamente. El compañero chofer extrañado me gritó, pero la urgencia de escapar de esas horrendas sensaciones era más fuerte. Ni siquiera me importó que fuera de noche en un sector olvidado en la ciudad.
Corrí sin mirar atrás intentando alejarme de la presencia fantasmal, la cual me había estado atormentando durante tanto tiempo. Sin embargo, mi escape me llevó al peor lugar posible, justo fuera del solar baldío abandonado donde el espectro solía aparecer con más frecuencia. El corazón me latía desbocado mientras observaba el oscuro terreno. Temía que la sombra acechante emergiera de entre la maleza. Pensé que al menos había logrado liberarme de la situación, pero pronto me di cuenta de que estaba lejos de la tranquilidad. En la lejanía una voz espectral susurraba mi nombre, un eco sobrenatural que se filtraba en el aire nocturno. La confusión y el miedo se apoderaron de mí en ese momento. A punto de retirarme, escuché nuevamente mi nombre, pero esta vez era más claro y urgente. Una sensación helada me recorrió mientras me volteaba para mirar. En la oscura maleza del solar baldío el espectro se movía. Era una figura etérea que me llamaba a la distancia. Un grito atrapado en mi garganta me consumió mientras observaba cómo la sombra avanzaba entre la maleza crecida. La racionalidad se desmoronó dejando solo el puro instinto de supervivencia. Mis piernas temblaban mientras iba retrocediendo, pero el espectro persistía en su llamado. Era una voz que estaba resonando en mi mente como un eco del más allá. No entendía qué era lo que quería de mí y por qué no me dejaba en paz. Atrapado en un dilema entre la oscuridad y el terror, me quedé ahí observando cómo el espectro se desplazaba por el solar baldío. La maleza se movía a su paso como si estuviera abriendo un camino hacia lo desconocido. La voz espectral seguía llamándome con susurros que podía escuchar muy de cerca. Como pude, con el corazón palpitando con fuerza, di la vuelta y corrí lejos de aquel lugar maldito. Mientras dejaba atrás el solar baldío y la voz espectral se desvanecía en la distancia, comprendí que aunque había escapado momentáneamente, la conexión con el espectro persistiría. Mi vida seguiría entre el mundo de los vivos y el reino de lo paranormal. Aquella noche fue un tormento en mi casa. Los ecos de la voz del espectro se podía escuchar en mi mente y afuera de la casa. El viento frío que soplaba en el exterior parecía llevar consigo aquellas voces. Siempre daba vueltas en mi cabeza, incapaz de encontrar consuelo, y me levanté en varias ocasiones para encender todas las luces. Trataba desesperadamente de alejar las sombras que persistían en mi mente. Cuando finalmente amaneció, la fatiga y el impulso incontrolable me llevaron de vuelta al solar baldío. Aunque no entendía completamente el porqué, sentía que algo en ese lugar tenía la respuesta. Mientras exploraba entre la maleza densa, una revelación me hizo dar un paso atrás con horror. Entre los arbustos y escombros se alzaba una casa abandonada. Al adentrarme en la estructura olvidada, descubrí los restos momificados de alguien. Un vagabundo aparentemente había encontrado su final en aquel lugar desolado. Había quedado en el olvido de todos. En ese momento la comprensión me golpeó con fuerza. El espectro que me atormentaba tenía una conexión con el alma perdida de ese hombre. El misterio se desveló ante mis ojos. La trágica historia de un ser humano que había perecido en la soledad y el abandono. No pude evitar sentir compasión y al mismo tiempo alivio de haber encontrado la raíz de mis experiencias paranormales. Denuncié el hallazgo y las autoridades sacaron el cuerpo de la casa abandonada. No sé exactamente dónde lo enterraron, pero desde ese momento las apariciones y los susurros pararon. La conexión entre el espectro y el vagabundo había sido liberada, y la paz finalmente volvió a mi vida. El episodio me dejó marcado, pero también me enseñó que a veces las respuestas a lo paranormal pueden encontrarse en las tragedias humanas y en los lugares olvidados. Aprendí a respetar el misterio de la vida y la muerte. Nunca más volví a enfrentar esas cosas extrañas, pero creo que ese fantasma errante y abandonado quiso buscar descanso al contactarme a mí. Pero eso sí, nunca dejó de ser aterrador. Es algo que nunca voy a poder olvidar. ¿Qué tal, comunidad de relatos de horror? Una anécdota interesante las que nos han compartido. Probablemente tú tengas alguna parecida. Y si es así, por favor no dudes en compartirla con nosotros a contacto@relatosdehorror.com. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.